Cuento de Navidad. Por Charles Dickens. Capítulo 3. El segundo de los tres espíritus. Al despertarse en medio de un ronquido prodigiosamente fuerte y sentarse en la cama para ordenar sus pensamientos, Scrooge no tuvo ocasión de que le dijeran que la campana había dado de nuevo la una. Sintió que había recuperado la conciencia en el momento justo, con el propósito especial de mantener una conferencia con el segundo mensajero que le había sido enviado, gracias a la intervención de Jacob Marley, pero al ver que sentía un frío desagradable cuando empezó a preguntarse cuál de sus cortinas descorrería este nuevo espectro, las apartó todas con sus propias manos y, acostándose de nuevo, estableció una atenta vigilancia alrededor de la cama. Porque deseaba desafiar al espíritu en el momento de su aparición, y no quería que lo tomara por sorpresa y lo pusiera nervioso. Siendo generalmente igual a la hora del día, expresan el amplio rango de su capacidad para la aventura observando que son buenos para cualquier cosa, desde lanzar y lanzar hasta el homicidio, entre cuyos extremos opuestos se encuentra, sin duda, una gama de temas tolerablemente amplia y completa. Sin aventurarme tan decididamente a favor de Scrooge, no me importa hacerles creer que estaba preparado para un amplio campo de apariciones extrañas, y que nada entre un bebé y un rinoceronte le habría sorprendido mucho. Estando preparado para casi cualquier cosa, de ninguna manera estaba preparado para nada, y en consecuencia, cuando la campana tocó a uno, y no apareció ninguna forma, le sobrevino un violento ataque de temblor. Pasaron 5 minutos, 10 minutos, un cuarto de hora y no llegó nada. Todo este tiempo estuvo tendido en su cama, el centro mismo de un resplandor de luz rojiza, que fluía sobre ella cuando el reloj proclamaba la hora, y que, al ser solo luz, era más alarmante que una docena de fantasmas, ya que era incapaz de distinguir lo que significaba o lo que significaría, y a veces temía que pudiera ser en ese preciso momento un interesante caso de combustión espontánea, sin tener el consuelo de saberlo. Al final, sin embargo, empezó a pensar, como usted o yo hubiéramos pensado al principio, porque siempre es la persona que no está en la situación la que sabe lo que se debería haber hecho en ella, y sin duda también lo habría hecho. Al final, digo, comenzó a pensar que la fuente y el secreto de esta luz fantasmal podrían ser en la habitación contigua, desde donde, al seguirla, parecía brillar. Esta idea tomó plena posesión de su mente, se levantó suavemente y se dirigió arrastrando las zapatillas hasta la puerta. En el momento en que la mano de Scrooge estuvo en la cerradura, una voz extraña lo llamó por su nombre y le invitó a entrar. Él obedeció. Era su propia habitación. No había duda sobre eso. Pero había sufrido una transformación sorprendente. Las paredes y el techo estaban tan cubiertos de verde vivo que parecía una arboleda perfecta, de cada parte brillaban bayas brillantes y relucientes. Las crujientes hojas de acebo, muérdago y hiedra reflejaban la luz, como si allí hubieran esparcidos tantos espejitos, y un fuego tan poderoso subió rugiendo por la chimenea como ese sordo y petrificado hogar nunca había conocido, en tiempos de Scrooge, o de Marley, o durante muchas y muchas estaciones invernales pasadas. Amontonados en el suelo, formando una especie de trono, había pavos, gansos, caza, aves, carne de vacuno, grandes trozos de carne, lechones, largas coronas de salchichas, pasteles de carne, pudines de ciruelas, barriles de ostras, castañas al rojo vivo, manzanas con mejillas color cereza, naranjas jugosas, peras deliciosas, pasteles de 12º tamaño inmensos y cuencos de ponche hirvientes que oscurecían la cámara con su delicioso vapor. En un estado cómodo, en este sofá estaba sentado un gigante alegre, glorioso de ver, que llevaba una antorcha brillante, cuya forma no se diferenciaba del cuerno de abundancia, y la sostenía en lo alto, para iluminar a Scrooge cuando éste se acercaba a espiar por la puerta. Exclamó el fantasma. Adelante. Para que me conozcas mejor, hombre. Scrooge entró tímidamente y agachó la cabeza ante este espíritu. Ya no era el tenaz Scrooge que había sido, y aunque los ojos del espíritu eran claros y bondadosos, no le gustaba encontrarse con ellos. Mírame. Scrooge lo hizo con reverencia. Estaba vestido con una sencilla túnica o manto de color verde intenso, bordeado de pelaje blanco. Esta prenda colgaba tan holgada de la figura, que su espacioso pecho estaba desnudo, como si desdeñara ser protegido u ocultado por cualquier artificio. Sus pies, visibles bajo los amplios pliegues del vestido, también estaban desnudos, y sobre su cabeza no llevaba más que una corona de acebo, adornada aquí y allá con brillantes carámbanos. Sus rizos castaños oscuros eran largos y libres, libre como su rostro afable, sus ojos chispeantes, su mano abierta, su voz alegre,
su comportamiento libre y su aire alegre. En torno a su centro había una vaina antigua, pero no había ninguna espada en ella, y la antigua vaina estaba carcomida por el óxido. «¿Nunca has visto a alguien como yo antes?», exclamó el espíritu. «Nunca», respondió Scrooge. «Nunca he salido con los miembros más jóvenes de mi familia, es decir, pues soy muy joven». «¿Mis hermanos mayores nacidos en estos últimos años?», persiguió al fantasma. «Me temo que no». «Has tenido muchos hermanos, espíritu, ¿dónde estarás?». «Anoche salí por obligación y aprendí una lección que ahora está funcionando. Esta noche, si tienes algo que enseñarme, déjame aprovecharlo. Toca mi bata». Scrooge hizo lo que le dijeron y la sujetó. Acebo, muérdago, frutos rojos, hiedra, pavos, gansos, caza. Aves, carne, cerdo, salchichas, ostras, pasteles, pudines, frutas y ponches, todo desapareció instantáneamente. También lo hacían la habitación, el fuego, el resplandor rojizo, la hora de la noche, y la mañana de Navidad estaban en las calles de la ciudad, donde, porque el tiempo era severo, la gente tocaba un tipo de música áspera, pero enérgica y no desagradable. Al raspar la nieve del pavimento frente a sus viviendas y de los tejados de sus casas, desde donde era un loco deleite para los niños verla caer a la carretera de abajo y dividirse en pequeñas tormentas de nieve artificiales. Las fachadas parecían bastante negras, y las ventanas aún más negras, contrastando con la suave capa blanca de nieve sobre los tejados y con la nieve más sucia del suelo, cuyo último depósito había sido abierto en profundos surcos por las pesadas ruedas de carros y carretas, surcos que se cruzaban y recruzaban cientos de veces donde se bifurcaban las grandes calles, y formaron canales intrincados, difíciles de rastrear en el espeso barro amarillo y el agua helada. El cielo estaba sombrío y las calles más cortas estaban obstruidas por una niebla lúgubre, medio derretida, medio congelada, cuyas partículas más pesadas descendían en una lluvia de átomos tiznados, como si todas las chimeneas de Gran Bretaña se hubieran incendiado, de común acuerdo. Y estaban ardiendo a su antojo. No había nada muy alegre en el clima ni en la ciudad, y sin embargo había un aire de alegría en el exterior que el aire más claro del verano y el sol más brillante del verano podrían haber intentado difundir en vano. No había nada muy alegre en el clima, porque la gente que paleaba en los tejados de las casas estaba jovial y llena de alegría, llamándose unos a otros desde los parapetos, y de vez en cuando intercambiando una bola de nieve jocosa, un misil más amable que muchas bromas verbales, riéndose de buena gana si salía bien, y no menos si salía mal. Las tiendas de los polleros todavía estaban medio abiertas, y las de los fruteros estaban radiantes en su gloria. Había grandes cestas de castañas, redondas y barrigonas, con forma de chalecos de viejos y alegres caballeros, colgadas en las puertas y cayendo a la calle en su apoplética opulencia. Había españoles rubicundos, de cara morena y ancha cintura. Cebollas, brillando en la gordura de su crecimiento como frailes españoles, y guiñándoles el ojo desde sus estantes con lasciva picardía a las muchachas cuando pasaban, y miraban recatadamente el muérdago colgado. Había peras y manzanas arracimadas en pirámides en flor, había racimos de uvas, hechos, por benevolencia de los comerciantes, para colgar de llamativos ganchos para que a la gente se le hiciera la boca agua gratis al pasar. Había montones de avellanas, cubiertas de musgo y marrones, que recordaban, en su fragancia, antiguos paseos por el bosque y agradables arrastramientos de pies hasta los tobillos entre hojas marchitas. Estaban los Norfolk Biffins, rechonchos y morenos, que realzaban el amarillo de las naranjas y los limones y, en la gran compacidad de sus jugosas personas, rogaban y rogaban urgentemente que los llevaran a casa en bolsas de papel y los pudieran comer después de la cena. Los mismos peces dorados y plateados, colocados entre estas frutas selectas en un cuenco, aunque eran miembros de una raza aburrida y de sangre estancada, parecían saber que algo estaba sucediendo, y, como un pez, daba vueltas y vueltas jadeando en su pequeño mundo con una excitación lenta y desapasionada. El tendero. Los tenderos, casi cerrados, quizás con 2 contraventanas bajas, o una, pero a través de esos huecos, ¡qué vislumbres! No fue lo único que la balanza que descendía sobre el mostrador hizo un alegre sonido, o que el hilo y el rodillo se separaron tan bruscamente, o que los botes vibraron arriba y abajo como si fueran juegos de malabarismo, o incluso que los aromas mezclados de té y café eran tan agradecidos al olfato, o incluso que las pasas fueran tan abundantes y raras, las almendras tan extremadamente blancas, las ramas de canela tan largas y rectas, las otras especias tan deliciosas, las frutas confitadas tan apelmazadas y salpicadas de azúcar fundido como para hacer que los espectadores más
fríos se sientan débiles y posteriormente biliosos. Tampoco era que los higos estuvieran húmedos y pulposos, ni que las ciruelas francesas se sonrojaran con modesta acidez en sus cajas muy decoradas, ni que todo estuviera bueno para comer y con su traje navideño, pero los clientes estaban tan apresurados y tan ansiosos por la esperanzadora promesa del día, que chocaron unos contra otros en la puerta, chocando violentamente sus cestas de mimbre, dejaron sus compras sobre el mostrador y volvieron corriendo a buscarlas. Y cometió cientos de errores similares, con el mejor humor posible, mientras que el tendero y su gente eran tan francos y frescos, que los corazones pulidos con los que se sujetaban los delantales detrás podrían haber sido los suyos, usados afuera para una inspección general y para que las grajillas navideñas los picotearan si así lo deseaban. Pero pronto los campanarios llamaron a toda la gente buena a la iglesia y a la capilla, y se marcharon, recorriendo a las calles en masa con sus mejores ropas y con sus rostros más alegres. Y al mismo tiempo surgieron, de decenas de callejuelas, callejones y recovecos sin nombre, innumerables personas que llevaban su comida a las panaderías. La vista de estos pobres juerguistas pareció interesar mucho al espíritu, porque se paró con Scrooge a su lado en la puerta de una panadería y, quitando las mantas cuando pasaban sus portadores, roció incienso sobre sus cenas con su antorcha. Y era un tipo de antorcha muy poco común, porque una o dos veces, cuando hubo discusiones de enojo entre algunos camareros que se habían empujado, les derramó unas gotas de agua y se les restableció el buen humor. Directamente. Porque decían que era una vergüenza pelear el día de Navidad. Y así fue. Dios lo quiera, así fue. Con el tiempo cesaron las campanas y los panaderos fueron encerrados, y, sin embargo, había una agradable sombra de todas estas cenas, y del progreso de su preparación, en la mancha de humedad descongelada sobre el horno de cada panadero, donde el pavimento humeaba como si sus piedras también se estuvieran cocinando. ¿Qué rocías con tu antorcha?, preguntó Scrooge. Eso es. La mía. ¿Se aplicaría a cualquier tipo de cena de este día?, preguntó Scrooge. A uno que sea bondadoso. Al más pobre. Porque este es el que lo necesita más. Preguntó Scrooge. Dijo Scrooge, después de pensarlo un momento. Me sorprende que tú, de todos los seres en los muchos mundos que nos rodean, desees limitar las oportunidades de disfrute inocente de estas personas. Yo. Gritó el espíritu. Los privarías de sus medios para comer cada séptimo día, a menudo el único día en el que se puede decir que cenan, dijo Scrooge, ¿no es así? Yo. Gritó el espíritu. Tratas de cerrar estos lugares en el séptimo día, dijo Scrooge. Exclamó el espíritu. Perdóname si me equivoco. Se ha hecho en tu nombre, o al menos en el de tu familia. Pasión, orgullo, mala voluntad, odio, envidia, intolerancia y egoísmo en nuestro nombre, que son tan extraños para nosotros, y para todos nuestros familiares y amigos, como si nunca hubieran vivido. Recuerden esto y carguen con sus acciones y cámbiense a UDS mismos, no a nosotros. Scrooge prometió que lo haría, y continuaron, invisibles como antes, hacia los suburbios de la ciudad. Era una cualidad notable del fantasma, que Scrooge había observado en la panadería, que, a pesar de su gigantesco tamaño, podía acomodarse en cualquier lugar con facilidad, y que se encontraba bajo un techo, bajo con tanta gracia y como una criatura sobrenatural como era posible que hubiera podido estar en cualquier salón elevado. Y tal vez fue el placer que tuvo el buen espíritu al mostrar este poder suyo, o tal vez fue su naturaleza amable, generosa y cordial, y su simpatía por todos los hombres pobres, lo que lo llevó directamente al secretario de Scrooge, porque allí fue y se llevó a Scrooge con él, agarrándose de su túnica, y en el umbral de la puerta, el espíritu sonrió y se detuvo para bendecir la morada de Bob Cratchit con las aspersiones de su antorcha. Piensa en eso. Bob solo tenía 15, Bob, a la semana, los sábados solo se embolsaba 15 ejemplares de su nombre de pila, y, sin embargo, el fantasma del regalo de Navidad bendijo su casa de 4 habitaciones. Entonces se levantó la señora Cratchit, la esposa de Cratchit, vestida pero pobremente con un vestido doblado 2 veces, pero adornada con cintas, que son baratas y hacen un buen espectáculo para 6 peniques, y tendió el paño, asistida por Belinda Cratchit, segunda de sus hijas, también valiente en cintas, mientras el maestro Peter Cratchit hundía un tenedor en la cacerola de patatas y metiéndose en la boca las comisuras del monstruoso cuello de su camisa, propiedad privada de Bob, conferida a su hijo y heredero en honor del día, se regocijaba al encontrarse vestido tan galantemente y ansiaba mostrar su ropa blanca en los parques de moda.
Y entonces dos Cratchit más pequeños, niño y niña, entraron corriendo, gritando que afuera de la panadería habían olido el ganso y lo conocían como propio, y disfrutando de lujosos pensamientos de salvia y cebolla. Estos jóvenes Cratchit bailaron alrededor de la mesa y exaltaron al maestro Peter Cratchit a los cielos, mientras él, sin orgullo, aunque sus cuellos casi lo ahogaban, soplaba el fuego, hasta que las lentas patatas, burbujeando, se levantó y golpeó con fuerza la tapa de la cacerola para que la sacaran y la pelaran. ¿Qué le ha pasado a tu querido padre, entonces?, dijo la señora Cratchit. ¿Y tu hermano, Tiny Tim? Y Marta no llegó ni media hora tarde el día de Navidad pasado. Aquí está Marta, madre, dijo una niña, apareciendo mientras hablaba. Aquí está Marta, madre. Gritaron los dos jóvenes Cratchit. ¡Hurra! ¡Qué ganso, Marta! Dios mío, querida, qué tarde has llegado, dijo la señora Cratchit, besándola una docena de veces y quitándole el chal y el sombrero con oficioso celo. Tuvimos mucho trabajo que terminar anoche, respondió la niña, y tuvimos que retirarnos esta mañana, madre. Siéntate frente al fuego, querida, y toma un baño calentito. El Señor te bendiga. No, no. Viene mi padre. Gritaron los dos jóvenes Cratchit, que estaban en todas partes al mismo tiempo. Escóndete, Marta, escóndete. Entonces Marta se escondió, y entró el pequeño Bob, el padre, con al menos 1 metro de edredón, sin contar los flecos, colgando delante de él, y su ropa raída remendada y cepillada para lucir oportuno, y Tiny Tim sobre su hombro. Ay de Tiny Tim, que llevaba una pequeña muleta y sus extremidades estaban sostenidas por una estructura de hierro. ¿Por qué? ¿Dónde está nuestra Marta?, gritó Bob Cratchit, mirando a su alrededor. No vendrá, dijo la señora Cratchit. No vendrá, dijo Bob, con un repentino declive en su buen humor, porque había sido el caballo de batalla de Tim desde la iglesia y había regresado a casa rampante. No vendré el día de Navidad. A Marta no le gustaba verlo decepcionado, aunque solo fuera en broma, así que ella salió prematuramente de detrás de la puerta del armario y corrió a sus brazos, mientras los dos jóvenes Cratchit empujaban a Tiny Tim y se lo llevaban al lavadero, para que pudiera oír el pudín cantando en la olla. ¿Se portó bien el pequeño Tim?, preguntó la señora Cratchit cuando hubo reconfortado a Bob sobre su credulidad, y Bob abrazó a su hija con todo su corazón. Tan bueno como el oro, dijo Bob, y mejor. De alguna manera, al estar tanto tiempo solo, se pone pensativo y piensa las cosas más extrañas que jamás hayas oído. Al regresar a casa, me dijo que esperaba que la gente lo viera en la iglesia, porque era un lisiado y le resultaría agradable recordar el día de Navidad quien hacía caminar a los mendigos, cojos y ver a los ciegos. La voz de Bob era temblorosa cuando les dijo esto, y tembló más cuando dijo que Tiny Tim se estaba volviendo fuerte y vigoroso. Su pequeña muleta activa se escuchó en el suelo, y Tiny Tim regresó antes de que se pronunciara otra palabra, escoltado por su hermano y su hermana hasta su taburete junto al fuego, y mientras Bob, arremangándose las esposas, como si, pobrecito, pudieran dejarlas más gastadas, preparó una mezcla caliente en una jarra con ginebra y limones. La removió una y otra vez y la puso sobre la hornilla para que se calentara. Mientras hervía a fuego lento, el maestro Peter y los dos omnipresentes jóvenes Cratchit fueron a buscar el ganso, con el que pronto regresaron en gran procesión. Se produjo tal alboroto que uno podría pensar que el ganso era el ave más rara de todas, un fenómeno emplumado, para el cual un cisne negro era algo natural y, en verdad, era algo muy parecido en aquella casa. La señora Cratchit preparó la salsa, preparada de antemano en una cacerola pequeña, muy caliente. El maestro Peter trituró las patatas con increíble vigor, la señorita Belinda endulzó la salsa de manzana, Marta quitó el polvo de los platos calientes, Bob llevó a Tiny Tim a su lado en un pequeño rincón de la mesa. Los dos jóvenes Cratchit colocaron sillas para todos, sin olvidarse de sí mismos, y, montando guardia en sus puestos, se metieron cucharas en la boca, para que no gritaran pidiendo ganso antes de que les llegara el turno de ser ayudados. Por fin se pusieron los platos y se dieron las gracias. A esto siguió una pausa sin aliento, mientras la señora Cratchit, mirando lentamente a lo largo del cuchillo de trinchar, se preparaba para hundirlo en el pecho, pero cuando lo hizo, y cuando brotó el tan esperado chorro de relleno, un murmullo de deleite se elevó alrededor de la mesa, e incluso Tiny Tim, excitado por los dos jóvenes Cratchits, golpeó la mesa con el mango de su cuchillo y gritó débilmente hurra. Había sido el caballo de sangre de Tim desde la iglesia. Nunca hubo un ganso así. Bob dijo que no creía que alguna vez se hubiera cocinado un ganso así.
Su ternura y sabor, tamaño y bajo precio, fueron temas de admiración universal. Acompañada de salsa de manzana y puré de patatas, fue una cena suficiente para toda la familia. De hecho, como dijo la señora Cratchit con gran alegría, examinando un pequeño átomo de hueso en el plato, al final no se lo habían comido todo. Sin embargo, todos ya estaban hartos, y los Cratchit más jóvenes, en particular, estaban empapados de salvia y cebolla hasta las cejas. Pero ahora, mientras la señorita Belinda cambiaba los platos, la señora Cratchit salió sola de la habitación, demasiado nerviosa para soportar testigos, para tomar el pudín y traerlo. Supongamos que no se hiciera lo suficiente. Supongamos que se rompiera al salir. Supongamos que alguien hubiera saltado el muro del patio trasero y lo hubiera robado. Mientras se divertían con el ganso, una suposición que hizo que los dos jóvenes Cratchit se pusieran furiosos. Se suponían todo tipo de horrores. Hola. Mucho vapor. El pudín se había quedado sin cobre. Un olor como el de un día de lavado. Esa era la tela. Un olor a comedor y pastelería, uno al lado del otro, y al lado de una lavandera. Ese fue el pudín. Al cabo de medio minuto entró la señora Cratchit, sonrojada, pero sonriendo con orgullo, con el pudín, como una bala de cañón moteada, tan dura y firme, ardiendo en medio cuarto de brandy encendido, y adornada con acebo navideño pegado. Hasta arriba. ¡Oh, qué pudín maravilloso! Bob Cratchit dijo, y además con calma, que lo consideraba el mayor éxito logrado por la señora Cratchit desde su matrimonio. La señora Cratchit dijo que, ahora que ya no pensaba en el peso, confesaría que tenía dudas sobre la cantidad de harina. Todos tenían algo que decir al respecto, pero nadie dijo ni pensó que se trataba de un pequeño pudín para una familia numerosa. Habría sido una pura herejía hacerlo. Cualquier Cratchit se habría sonrojado al insinuar algo así. Con el pudín por fin estuvo lista la cena, se quitó el mantel, se barrió el hogar y se encendió el fuego. Probado el compuesto de la jarra y considerándolo perfecto, se pusieron manzanas y naranjas sobre la mesa y una pala llena de castañas al fuego. Luego toda la familia Cratchit se acercó al hogar formando lo que Bob Cratchit llamó un círculo, que significa medio uno, y al lado de Bob Cratchit estaba el escaparate familiar de cristal. 2 vasos y una copa para natillas sin asa. Sin embargo, estos contenían el líquido caliente de la jarra, tan bien como lo habrían hecho unas copas de oro, y Bob lo sirvió con miradas radiantes, mientras las castañas en el fuego chisporroteaban y crujían ruidosamente. Entonces Bob propuso, «Feliz Navidad a todos nosotros, queridos». «Dios nos bendiga», lo cual repitió toda la familia. «Dios nos bendiga a todos», dijo Tiny Tim, el último de todos. Estaba sentado muy cerca de su padre, en su pequeño taburete. Bob acercó su manita marchita a la suya, como si amara al niño, deseara tenerlo a su lado y temiera que se lo arrebataran. Si estas sombras permanecen inalteradas por el futuro, el niño morirá. ¿O no, espíritu bondadoso? ¿Entonces qué? Si va a morir, será mejor que lo haga y disminuya el excedente de población. Scrooge bajó la cabeza para escuchar sus propias palabras citadas por el espíritu y quedó abrumado por la penitencia y el dolor. Si eres un hombre de corazón, no inflexible, abstente de esa perversa hipocresía hasta que hayas descubierto cuál es el excedente y dónde está. ¿Decidirás qué hombres vivirán y qué hombres morirán? Puede ser que, a los ojos del cielo, seas más inútil y menos apto para vivir que millones como el hijo de este pobre hombre. ¡Oh Dios! Oír al insecto en la hoja pronunciarse sobre la demasiada vida entre sus hermanos hambrientos en el polvo. Scrooge se inclinó ante la reprimenda del fantasma y, temblando, fijó sus ojos en el suelo, pero los levantó rápidamente al oír su propio nombre. «Scrooge», dijo Bob. «Les daré al señor Scrooge, el fundador de la fiesta». «El fundador de la fiesta, de hecho», exclamó la señora Cratchit, enrojeciendo. «Ojalá lo tuviera aquí. Le daría una parte de mi mente para que se diera un festín y espero que tuviera buen apetito por ella. El día de Navidad. Estoy segura de que debería ser el día de Navidad», dijo, «en el que uno bebe la salud de un hombre tan odioso, tacaño, duro e insensible como el señor Scrooge. ¿Lo sabes, Robert?» «Nadie lo sabe mejor que tú, pobrecito, querida», fue la suave respuesta de Bob. «El día de Navidad. Larga vida a él. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Estará muy alegre y feliz, no lo dudo».
Los niños brindaron después de ella. Fue el primero de sus procedimientos que no tuvo ninguna cordialidad. Tiny Tim fue el último en beberlo, pero le traía sin cuidado un comino. Scrooge era el ogro de la familia. La mención de su nombre arrojó una sombra oscura sobre el grupo, que no se disipó durante 5 minutos completos. Después de que hubo desaparecido, estaban 10 veces más felices que antes, por el mero alivio de que Scrooge el siniestro hubiera terminado. Bob Cratchit les contó que tenía una situación en el ojo para el maestro Peter, que le reportaría, si la conseguía, 5 peniques y 6 peniques semanales. Los dos jóvenes Cratchit se rieron tremendamente ante la idea de que Peter fuera un hombre de negocios, y el propio Peter miraba pensativamente el fuego entre sus cuellos, como si estuviera deliberando sobre qué inversiones concretas debería favorecer cuando recibiera tan desconcertante ingreso. Marta, que era una pobre aprendiz de modisto, les dijo entonces qué clase de trabajo tenía que hacer, cuántas horas trabajaba de corrido y cómo pensaba quedarse en la cama al día siguiente por la mañana para descansar un buen rato. Mañana, como día festivo, pasó en casa. También cómo había visto a una condesa y a un señor unos días antes, y cómo el señor, ante lo cual Peter se subió el cuello tan alto que no podrías haber visto su cabeza si hubieras estado allí. Durante todo este tiempo las castañas y el cántaro daban vueltas y vueltas, y poco a poco escucharon una canción, sobre un niño perdido que viajaba en la nieve, de Tiny Tim, que tenía una vocecita quejumbrosa y la cantaba muy bien, por cierto. No había nada destacable en esto. No eran una familia hermosa, no estaban bien vestidos, sus zapatos estaban lejos de ser impermeables, sus ropas eran escasas, y Peter podría haber conocido, y muy probablemente lo sabía, el interior de una casa de empeño. Pero estaban felices, agradecidos, complacidos el uno con el otro y contentos con el tiempo, y cuando se desvanecieron y parecieron aún más felices bajo los brillantes destellos de la antorcha del espíritu, al despedirse, Scrooge tenía sus ojos puestos en ellos, y especialmente en Tiny Tim, hasta el último momento. Para entonces estaba oscureciendo y nevaba copiosamente, y mientras Scrooge y el espíritu caminaban por las calles, el brillo de los fuegos crepitantes en las cocinas, los salones y todo tipo de habitaciones era maravilloso. Aquí, el parpadeo del fuego mostraba los preparativos para una cena acogedora, con platos calientes horneándose ante el fuego y cortinas de color rojo intenso, listas para ser corridas para aislar el frío y la oscuridad. Allí, todos los niños de la casa salían corriendo a la nieve para encontrarse con sus hermanas, hermanos, primos, tíos, tías casados, y ser los primeros en saludarlos. Aquí, de nuevo, se veían sombras en las persianas de los invitados reunidos, y allí un grupo de muchachas hermosas, todas encapuchadas y con botas de piel, y todas charlando a la vez, se dirigieron con paso ligero a la casa de algún vecino cercano, donde, ay del hombre soltero que las vio entrar, brujas ingeniosas, bien lo sabían, en un resplandor. Pero, si hubieras juzgado por la cantidad de personas que se dirigían a reuniones amistosas, podrías haber pensado que nadie estaba en casa para darles la bienvenida cuando llegaran allí, en lugar de que cada casa esperara compañía y apilara sus fuegos hasta la mitad de la altura de la chimenea. Bendiciones para él, cómo se regocijaba el fantasma. Cómo descubrió su ancho pecho, abrió su espaciosa palma y siguió flotando, derramando con mano generosa su alegría brillante e inofensiva sobre todo lo que estaba a su alcance. El mismo farolero, que había corrido antes, salpicando la calle oscura con puntos de luz, y que estaba vestido para pasar la noche en algún lugar, rió a carcajadas cuando el espíritu pasó, aunque poco sabía el farolero que tenía otra compañía que la Navidad. Ahora, sin una palabra de advertencia del fantasma, se encontraban en un páramo desolado y desierto, donde monstruosas masas de piedra tosca estaban arrojadas a su alrededor, como si fuera el lugar de enterramiento de gigantes, y el agua se esparció por donde quiso, o lo habría hecho de no ser por la escarcha que lo tenía prisionero, y no crecía más que musgo, aulaga y hierba áspera y rancia. Allá abajo, en el oeste, el sol poniente había dejado una franja de color rojo fuego, que fulminó la desolación por un instante, como un ojo hosco, y frunciendo el ceño cada vez más abajo aún, se perdió en la espesa penumbra de la noche más oscura. ¿Dónde es este?, preguntó Scrooge. Pero ellos me conocen. Mira. Una luz brillaba desde la ventana de una choza, y rápidamente avanzaron hacia ella. Al atravesar el muro de barro y piedra, encontraron una alegre compañía reunida alrededor de un fuego encendido. Un anciano y una anciana, con sus hijos y los hijos de sus hijos, y otra generación más allá,
todos ataviados alegremente con sus atuendos festivos. El anciano, con una voz que rara vez se elevaba por encima del aullido del viento en el desierto árido, les cantaba una canción navideña. Había sido una canción muy antigua cuando era niño, y de vez en cuando todos se unían al coro. Seguidamente cuando alzaron la voz, el anciano se puso bastante alegre y ruidoso, y tan seguidamente cuando se detuvieron, su vigor volvió a hundirse. El espíritu no se demoró allí, sino que le pidió a Scrooge que sujetara su túnica y, pasando por encima del páramo, se apresuró hacia dónde. No al mar. Al mar. Para horror de Scrooge, miró hacia atrás y vio lo último de la tierra, una espantosa cadena de rocas, detrás de ellos, y sus oídos estaban ensordecidos por el estruendo del agua, mientras rodaba y rugía entre las espantosas cavernas que había formado, y ferozmente intentaba socavar la tierra. Construido sobre un lúgubre arrecife de rocas hundidas, a una legua más o menos de la costa, sobre el que las aguas chapoteaban y agitaban durante todo el año salvaje, se alzaba un faro solitario. Grandes montones de algas se aferraban a su base, y los pájaros de tormenta, nacidos del viento, podría suponerse, como las algas del agua, subían y bajaban a su alrededor, como las olas que rozaban. Pero, incluso aquí, dos hombres que observaban la luz había encendido un fuego, que a través de la aspillera del grueso muro de piedra arrojaba un rayo de luz sobre el terrible mar. Juntando sus manos callosas sobre la tosca mesa en la que estaban sentados, se desearon feliz Navidad en su lata de grog, y uno de ellos, el mayor también, con el rostro todo dañado y marcado por las inclemencias del tiempo, como podría ser el mascarón de proa de un viejo barco, entonó una canción fuerte que era como un vendaval en sí misma. Sobre el mar negro y agitado, hasta que estando lejos, como le dijo a Scrooge, de cualquier orilla, desembarcaron en un barco. Estaban junto al timonel al timón, al vigía de proa, a los oficiales que hacían la guardia, figuras oscuras y fantasmales en sus distintas estaciones, pero cada hombre entre ellos tarareaba una melodía navideña, o tenía un pensamiento navideño, o hablaba en voz baja a su compañero de algún día de Navidad pasado, con esperanzas de regresar a casa. Y todos los hombres a bordo, despiertos o dormidos, buenos o malos, habían tenido una palabra más amable entre sí ese día que en cualquier otro día del año, y había compartido hasta cierto punto sus festividades, y había recordado a sus seres queridos en la distancia, y había sabido que estaban encantados de recordarlos. Fue una gran sorpresa para Scrooge, mientras escuchaba el gemido del viento y pensaba en lo solemne que era seguir adelante a través de la oscuridad, solitaria sobre un abismo desconocido, cuyas profundidades eran secretos tan profundos como la muerte. Fue una gran sorpresa para Scrooge, mientras estaba así ocupado, escuchar una carcajada. Fue una sorpresa mucho mayor para Scrooge reconocerlo como el de su propio sobrino y encontrarse en una habitación luminosa, seca y reluciente, con el espíritu sonriendo a su lado y mirando a ese mismo sobrino con afabilidad y aprobación. ¡Ja! Se rió el sobrino de Scrooge. ¡Ja, ja, ja! Si por casualidad conocieras a un hombre con más gracia en la risa que el sobrino de Scrooge, lo único que puedo decir es que a mí también me gustaría conocerlo. Preséntamelo y cultivaré su amistad. Es un ajuste justo, imparcial y noble de las cosas que, si bien hay infección en la enfermedad y el dolor, no hay nada en el mundo tan irresistiblemente contagioso como la risa y el buen humor. Humor. Cuando el sobrino de Scrooge se reía de esta manera, sujetándose los costados, girando la cabeza y torciendo el rostro en las contorsiones más extravagantes, la sobrina de Scrooge, casada, se reía con tanta alegría como él. Y sus amigos reunidos, no siendo un poco retrasados, rugieron con fuerza, ja, ja. Ja, 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 ja. Dijo que la Navidad era una patraña, según yo vivo. Gritó el sobrino de Scrooge. Él también lo creyó. Más vergüenza para él, Fred, dijo indignada la sobrina de Scrooge. Benditas sean esas mujeres. Nunca hacen nada a medias. Siempre son serias. Era muy bonita, sumamente bonita. Con un rostro mayúsculo, con hoyuelos y expresión de sorpresa, una boquita madura, que parecía hecha para ser besada, como sin duda lo era, todo tipo de pequeños puntos agradables alrededor de su barbilla, que se fundían unos con otros cuando reía, y el par de ojos más soleados que jamás hayas visto en la cabeza de una pequeña criatura. En conjunto, era lo que se habría llamado provocadora, sabes, pero también satisfactorio. Oh, perfectamente satisfactorio. Es un viejo cómico, dijo el sobrino de Scrooge, esa es la verdad,
y no tan agradable como podría ser. Sin embargo, sus delitos conllevan su propio castigo y no tengo nada que decir contra él. Dijo el sobrino de Scrooge. Su riqueza no le sirve de nada. No le sirve de nada. No se siente cómodo con eso. No tiene la satisfacción de pensar, que algún día nos beneficiará con ello. Las hermanas de la sobrina de Scrooge y todas las demás damas expresaron la misma opinión. Oh, sí, dijo el sobrino de Scrooge. Lo siento por él, no podría enojarme con él aunque lo intentara. ¿Quién sufre por sus malos caprichos? Él mismo siempre. Aquí se le mete en la cabeza que no le agradamos y no quiere venir a cenar con nosotros. ¿Cuál es la consecuencia? No pierde gran cosa en una cena. Todos los demás dijeron lo mismo, y hay que reconocer que fueron jueces competentes, porque acababan de cenar, y con el postre sobre la mesa, estábamos agrupados alrededor del fuego, a la luz de la lámpara. Me alegro mucho de oír lo que dices, Tape. Era evidente que Tape había echado el ojo a una de las hermanas de la sobrina de Scrooge, porque respondió que un soltero era un miserable marginado, que no tenía derecho a expresar una opinión sobre el tema. Ante lo cual la hermana de la sobrina de Scrooge, la regordeta con la faja de encaje, no la de las rosas, se sonrojó. Continúa, Fred, dijo la sobrina de Scrooge, aplaudiendo. Nunca termina lo que empieza a decir. Es un tipo tan ridículo. El sobrino de Scrooge se deleitó con otra risa, y como era imposible evitar la infección, aunque la hermana regordeta se esforzó por hacerlo con vinagre aromático, su ejemplo fue seguido unánimemente. Estoy seguro de que pierde compañeros más agradables de los que puede encontrar en sus propios pensamientos, ya sea en su vieja y mohosa oficina o en sus polvorientos aposentos. Quiero darle la misma oportunidad todos los años, le guste o no, porque le tengo lástima. Puede que despotrinque de la Navidad hasta morir, pero no puede evitar pensar mejor en ello, lo desafío, si me encuentra yendo allí, de buen humor, año tras año, y diciendo, si eso le permitiera dejar 50 libras a su pobre empleado, ya sería algo, y creo que ayer lo sacudí. Ahora les tocaba reírse a ellos, ante la idea de que sacudiera a Scrooge. Pero como era de buen carácter y no le importaba mucho de que se reían, de modo que se reían de todos modos, los animó en su alegría y les pasó la botella alegremente. Después del té pusieron algo de música. Porque eran una familia de músicos, y sabían lo que hacían cuando cantaban un gle o un catch, te lo puedo asegurar, especialmente Tape, que podía gruñir en el bajo muy bien, y nunca hinchar las grandes venas de su frente. O enrojecerse la cara por ello. La sobrina de Scrooge tocaba bien el arpa. Y tocó, entre otras melodías, una tonada sencilla, una simple nada, se podía aprender a silbarla en 2 minutos, que le había resultado familiar al niño que fue a buscar a Scrooge al internado, como le había recordado el fantasma. De Navidad pasada. Cuando sonó esta melodía, todas las cosas que Fantasmas le había mostrado vinieron a su mente, se suavizó cada vez más, y pensó que si hubiera podido escucharlo con frecuencia, años atrás, podría haber cultivado las bondades de la vida para su propia felicidad con sus propias manos, sin recurrir a la pala del sacristán que enterró a Jacob Marley. ¿Cómo persiguió a esa hermana regordeta con falda de encaje? Pero no dedicaron toda la velada a la música. Después de un tiempo jugaron a perder, porque es bueno ser niños a veces, y nunca mejor que en Navidad, cuando su poderoso fundador era niño. Detener. Primero se jugó un juego de gallina ciega. Por supuesto que sí. Y no creo que Tape fuera realmente ciego, como tampoco creo que tuviera ojos en las botas. Mi opinión es que fue algo hecho entre él y el sobrino de Scrooge, y que el fantasma de la Navidad presente lo sabía. La forma en que persiguió a esa hermana regordeta con la faja de encaje fue un ultraje a la credulidad de la naturaleza humana. Derribando los atizadores, cayendo sobre las sillas, chocando contra el piano, ahogándose entre las cortinas. Dondequiera que ella fuera, allí iba él. Siempre supo dónde estaba la hermana regordeta. No atraparía a nadie más. Si hubieras caído contra él, como lo hicieron algunos de ellos, a propósito, él habría fingido intentar agarrarte, lo que habría sido una afrenta a tu entendimiento, y se habría desviado instantáneamente en dirección al enemigo. Hermana regordeta. A menudo gritaba que no era justo, y realmente no fue así. Pero cuando, por fin, la atrapó, cuando, a pesar de todos sus crujidos sedosos y de sus rápidos aleteos a su lado, él la arrinconó en un rincón del que no había escapatoria,
Entonces su conducta fue la más execrable. Por fingir no conocerla, él pretendía que era necesario tocar su tocado y, además, asegurarse de su identidad presionando cierto anillo en su dedo y cierta cadena alrededor de su cuello. Era vil, monstruoso. Sin duda, ella le expresó su opinión al respecto cuando, estando otro ciego en el cargo, se mostraron tan confidenciales detrás de las cortinas. La sobrina de Scrooge no era una del grupo de los ciegos, pero se hizo cómoda en una silla grande y un taburete, en un rincón acogedor donde el fantasma y Scrooge estaban detrás de ella. Pero ella se unió a las pérdidas y amó su amor hasta la admiración con todas las letras del alfabeto. Asimismo, en el juego de cómo, cuándo y dónde, se mostró muy buena y, para secreta alegría del sobrino de Scrooge, derrotó a sus hermanas, aunque también eran chicas inteligentes, como Tape podría haberte dicho. Podría haber allí 20 personas, jóvenes y mayores, pero todos jugaron, y Scrooge también, porque olvidando por completo, por el interés que tenía en lo que estaba pasando, que su voz no hacía ningún sonido en sus oídos, a veces decía sus conjeturas en voz muy alta, y muchas veces también acertaba, porque la aguja más afilada, la mejor de Whitechapel, que garantizaba no cortar el ojo, no era más afilada que Scrooge, por más desafilada que él supiera. El fantasma se alegró mucho de encontrarlo en este estado de ánimo y lo miró con expresión tal favor que, suplicó como un niño que le permitieran quedarse hasta que los invitados se marcharan. Pero el espíritu dijo que esto no se podía hacer. Media hora, espíritu, solo una. Era un juego llamado sí y no, donde el sobrino de Scrooge tenía que pensar en algo, y los demás debían descubrir que, respondiendo él solo a sus preguntas sí o no, como el caso fue. El intenso fuego del interrogatorio al que fue expuesto le hizo comprender que estaba pensando en un animal vivo, más bien un animal desagradable, un animal salvaje, un animal que a veces gruñía, y a veces hablaba, y vivía en Londres. Y caminaba por las calles, y no era exhibido, ni era guiado por nadie, ni vivía en una casa de fieras, ni era asesinado en un mercado, ni era un caballo, ni un asno, o una vaca, o un toro, o un tigre, o un perro, o un cerdo, o un gato, o un oso. A cada nueva pregunta que le hacían, este sobrino estallaba en una nueva carcajada, y sintió unas cosquillas tan indescriptibles que se vio obligado a levantarse del sofá y patear. Finalmente, la hermana regordeta, cayendo en un estado similar, gritó: «Sé lo que es, Fred. Sé lo que es». «¿Qué es?», gritó Fred. «Es tu tío Scrooge». Lo cual ciertamente lo era. La admiración era el sentimiento universal, aunque algunos objetaron que la respuesta debería haber sido ya que una respuesta negativa fue suficiente para haber desviado sus pensamientos del Sr. Scrooge, suponiendo que alguna vez hubieran tenido alguna tendencia en esa dirección. Sería una ingrata no beber de su salud. Aquí tenemos una copa de vino caliente a la mano en este momento, y yo digo, tío Scrooge, gritaron, «Feliz Navidad y próspero año nuevo al viejo, sea lo que sea», dijo el sobrino de Scrooge. «Tío Scrooge». El tío Scrooge se había vuelto imperceptiblemente tan alegre que, a cambio, les habría prometido la compañía inconsciente y les habría agradecido en un discurso inaudible, si el fantasma le hubiera dado tiempo. Pero toda la escena transcurrió en el aliento de la última palabra pronunciada por su sobrino, y él y el espíritu estaban nuevamente en sus viajes. Vieron mucho, llegaron lejos y visitaron muchos hogares, pero siempre con un final feliz. El espíritu estaba junto a los lechos de los enfermos, y ellos estaban alegres, en tierras extranjeras, y estaban cerca de casa, por hombres luchadores, y fueron pacientes en su mayor esperanza, por la pobreza, y era rico. En asilos, hospitales y cárceles, en todos los refugios de la miseria, donde el hombre vanidoso en su pequeña y breve autoridad no había cerrado la puerta y bloqueado el paso del espíritu, dejó su bendición y enseñó a Scrooge sus preceptos. Fue una noche larga, si fuera solo una noche, pero Scrooge tenía sus dudas al respecto, porque las vacaciones de Navidad parecían condensarse en el espacio de tiempo que pasaban juntos. También era extraño que, mientras Scrooge permanecía inalterado en su forma exterior, el fantasma crecía, claramente envejecía. Scrooge había observado este cambio, pero nunca habló de ello hasta que salieron de una fiesta infantil de la 12ª noche, cuando, mirando al espíritu mientras estaban juntos en un lugar abierto, notó que su cabello era gris. «¿Corto?», preguntó Scrooge. Gritó Scrooge. «Esta noche a medianoche. Escuchar con atención, la hora se acerca».
Las campanadas sonaban a las 11:03 en ese momento. Perdónenme si no estoy justificado en lo que pido, dijo Scrooge, mirando atentamente la túnica del espíritu, pero veo algo extraño, y no propio, que sobresale de tus faldas. ¿Es un pie o una garra? Mira aquí. De los pliegues de su túnica sacó 2 niños, desdichados, abyectos, espantosos, miserables. Se arrodillaron a sus pies y se aferraron a la parte exterior de su manto. ¡Oh hombre! Mira aquí. Mira aquí abajo, exclamó el fantasma. Eran un niño y una niña, amarillos, flacos, andrajosos, ceñudos, lobunos, pero postrados también en su humildad. Donde la graciosa juventud debería haber llenado sus rasgos y tocádolos con sus tintes más frescos, una mano rancia y arrugada, como la de la edad, los había pellizcado, retorcido y hecho trizas. Donde los ángeles podrían haber sentado sus tronos, los demonios acechaban y miraban amenazadores. Ningún cambio, ninguna degradación, ninguna perversión de la humanidad en ningún grado, a través de todos los misterios de la maravillosa creación, tiene monstruos tan horribles y aterradores. Scrooge retrocedió, horrorizado. Al mostrárselos así, intentó decir que eran buenos niños, pero las palabras se ahogaron solas, para no ser parte de una mentira de tan enorme magnitud. Espíritu. Son tuyos. Scrooge no pudo decir más. Y se aferran a mí, apelando a sus padres. Este chico es la ignorancia. Esta chica es querer. Ten cuidado con ambos, y con todos sus grados, pero sobre todo ten cuidado con este chico, porque en su frente veo escrito que es perdición, a menos que se borre la escritura. Negarlo. Gritó el espíritu, extendiendo su mano hacia la ciudad. Calumnien a quienes lo cuentan. Admítelo para tus propósitos facciosos y empeora las cosas. Y espera el final. No tienen refugio ni recursos. Gritó Scrooge. No hay prisiones, dijo el espíritu, volviéndose hacia él por última vez con sus propias palabras. ¿No hay asilos? La campana dio las 12. Scrooge miró a su alrededor en busca del fantasma y no lo vio. Cuando el último golpe dejó de vibrar, recordó la predicción del viejo Jacob Marley, alzando los ojos, contempló un fantasma solemne, vestido y encapuchado, que se acercaba como una niebla por el suelo hacia él. Gracias por acompañarnos en el cuento de Navidad. Por Charles Dickens. Capítulo 3. Esperamos que haya disfrutado esta historia y, si lo hizo, considere darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse.